Hola, nosotros somos el equipo 5, somos el equipo de maquinados y este es nuestro proyecto final acerca de eh, la exposición de las diferentes piezas que conforman una parte de un coche. Comenzaremos diciendo que en la materia de procesos de manufactura aprendimos cuáles son los diferentes procesos o tipos de fabricación de una pieza. Existen diferentes tipos de procesos y estos se dividen en principales y secundarios. Los principales son los que le dan el mayor valor a la pieza o a la materia prima que vamos a transformar. En estos tenemos como procesos principales proceso por fundición. Dentro de la fundición nosotros podemos encontrar por gravedad o por presión. Dentro de todos estos procesos nosotros tenemos otros procesos que ya van más enfocados a las necesidades de la pieza. Entonces tenemos el proceso de fundición, el proceso de maquinado, el proceso de conformado y de ensamble. Estos los manejamos como procesos principales y los veremos más adelante dependiendo de las necesidades o de cómo se vayan explicando las piezas. Asimismo, tenemos que al terminar de fabricar estas piezas por sus procesos principales los podemos someter a procesos secundarios donde le agregamos un poco de más valor a la pieza, pero ya no es tanto el valor agregado como el proceso principal. En este, por ejemplo, en los procesos secundarios tenemos recubrimiento de pintura y estos son sometidos a las piezas después de haber terminado con su proceso principal. De igual forma, se tiene que mencionar que la selección del proceso principal por el que vamos a someter las piezas o las vamos a fabricar se basa en diferentes criterios de diseño de pieza, asimismo como la materia prima que vamos a seleccionar a la hora de realizar nuestra pieza. Estos son criterios que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de elegir el proceso principal por el cual vamos a fabricar nuestra pieza. Como les mencionaba, existen diferentes criterios, desde la selección del material, si vamos a usar si se va a utilizar acero, si se van a utilizar polímeros, si vamos a utilizar los diferentes materiales que tenemos a nuestra disposición y cuál es el mejor proceso para fabricar la pieza dependiendo de las necesidades o la función final que va a tener esta pieza. Para la realización de nuestro proyecto final, nosotros elegimos un carburador como elemento de un coche. Más adelante nosotros hablaremos acerca de las diferentes piezas que conforman el carburador y cuáles fueron o cuáles son los procesos por los cuales tienen que pasar para lograr tener las características y la funcionalidad que tienen dentro de este sistema. La pieza que a mí me toca describir es la cabeza del carburador. Esta pieza está fabricada a través del proceso de fundición por presión debido a las diferentes geometrías presentes en la pieza. Como lo podemos notar, tenemos diferentes tamaños, tenemos diferentes concavidades y tenemos lugares donde estaban los corazones que se utilizaron en el proceso para así darle la forma deseada. El material utilizado en esta pieza es un ADC 12 y un SAMAC 13 que son aleaciones de aluminio y aleaciones de zinc. Esto para darle las propiedades que el material requiere. Asimismo, pues no tenemos un proceso secundario y las variables críticas a controlar en el proceso serían las diferentes dimensiones, principalmente para tener las correctas medidas de cada una de las geometrías encontradas en esta pieza. Bueno, la pieza que a mí me tocó realizar es la carcasa del carburador. Esta tiene una materia prima, la cual principalmente utiliza el material ADC12, el cual es una aleación entre aluminio, silicio y cobre, así como SAMAC3, que este material es una aleación de zinc con aluminio, magnesio y cobre. Estos materiales significan durabilidad excepcional y larga vida útil. El principal proceso de fabricación de esta pieza es la fundición a presión. Este proceso se caracteriza por forzar un metal previamente fundido a ser introducido a alta presión en una cavidad de un molde. Como proceso secundario tenemos un ensamble en el cual se le agregan las piezas que ayudarán a realizar la combinación perfecta entre el combustible y el aire. La tecnología que se utiliza en este proceso principal son los hornos y los moldes, así como en el proceso secundario son las herramientas como desarmadores, llaves dinamométricas, entre otras. Las variables críticas a controlar son las dimensiones del primer molde, el acabado de la carcasa y el factor de contracción del metal. Bueno, yo les voy a hablar sobre las espreas. Las espreas del carburador son estas piezas.
Y bueno, las esferas están hechas principalmente mm, de una aleación que es bronce con cobre. Estos normalmente su geometría es que puede entrar en barra para poder obtener la forma esta. Eh, Su proceso principal es maquinado. La tecnología involucrada es el torno. Normalmente estas no tienen un proceso secundario, aunque el proceso secundario podría ser el roscado, la parte de acá, porque esas van atornilladas. Entonces ese es uno de los procesos secundarios. La tecnología involucrada es el torno. También, bueno, las variables críticas a controlar de la pieza principalmente son las dimensiones, ya que a través de esto debe de embonar perfectamente en un molde. También, como estas se encargan de hacer la mezcla de aire y de gasolina, estos orificios no pueden variar. No sé si alcanzan a ver, estos de aquí no pueden variar. Bueno, y la segunda pieza de la que yo les voy a hablar son los tornillos. Eh, Estos tornillos, si los vemos a simple vista, podrían parecer de cobre o de bronce. Pues no, estos tornillos son de acero galvanizado, y eso nos podemos dar cuenta en el color. En la parte de aquí del tornillo lo raspamos un poquito y se alcanza a ver que pierde su color como dorado y se alcanza a ver como plateado. Entonces por eso es que podemos intuir que es acero. La geometría de estos igual entran en barra. eh, Normalmente se puede utilizar un acero 1018 o un acero 1016 para los tornillos. Su proceso principal de estos es igual por roscado para que pues se puedan obtener las formas de acá. Y bueno, la tecnología que involucra en esta es el torno. Eh, También, bueno, esto es como proceso secundario, puede ser el acabado, el color que tienen, o puede ser aparte un galvanizado, y las principales variables críticas a controlar son las cargas a las que se va a someter el tornillo. Por ejemplo, resistencia a la fatiga, resistencia a altas temperaturas, bueno, entre otras. Bueno, ahora yo les voy a hablar de la metodología de nuestra pieza, que es el muelle de nuestro carburador. La materia prima es una 01041-1050 y la geometría con la que éste entra a nuestro proceso principal es a través de varillas. Nuestro proceso principal es un conformado en caliente y su técnica es laminación. En nuestra tecnología, al ser conformado, se utilizan prensas, se utilizan rodillos y se utilizan también los trenes de laminación, al ser pues la técnica laminación. Nuestras variables críticas a controlar, tenemos como siempre las dimensiones, la resistencia a las altas temperaturas, a la corrosión y principalmente a la fatiga. En este caso nuestra pieza no cuenta con ningún recubrimiento o ningún tipo de maquinado externo, por ende no hay ningún proceso secundario. Otra pieza que tenemos en el carburador es lo que es el flotador. El flotador está compuesto por dos partes, la parte superior y las partes inferiores. Para la parte superior tenemos que la materia prima es latón, la geometría debe ser en forma de lámina. Para comenzar con su proceso de manufactura tenemos como proceso principal lo que viene siendo el conformado por medio de troqueles y una prensa que nos permite realizar los cortes. Aquí podemos emplear algún tratamiento térmico para mejorar las propiedades del latón. También tenemos que tomar en cuenta la orientación de la fibra de dicho material para que no se dañen más las propiedades. Tenemos que tener en cuenta también la precisión del corte y las dimensiones. Ahora para las partes inferiores tenemos que la materia prima puede ser un polipropileno o un polímero ABS que sea resistente al desgaste y que sea resistente a que esté en contacto con el combustible. Como proceso principal tenemos ya sea que sea moldeo por inyección o moldeo por compresión. Nos damos cuenta que es moldeo por las líneas divisoras que tiene. Nos damos cuenta que se usan moldes para puede ser también coras moldes. Y tenemos acá como proceso secundario lo que viene siendo algún recubrimiento, en este caso debe ser la pintura negra y lo que viene siendo la eliminación de rebabas. Aquí tenemos que tener en cuenta lo que viene siendo el factor de contracción del polímero, la temperatura a la que se va a trabajar y finalmente entre las dos piezas tenemos lo que viene siendo un ensamble. Como conclusión, podemos obtener que el carburador es un sistema que está conformado por diferentes piezas. Cada una de estas piezas tiene un funcionamiento específico requerido dentro del sistema para que éste pueda funcionar correctamente, ya que como sabemos el carburador es el que se encarga de hacer la mezcla de aire
con el combustible dentro del sistema del coche para que éste pueda tener un arranque más económico y con mayor potencia. Asimismo, como lo mencionamos anteriormente, cada una de estas piezas tuvo que haber sido sometida a un proceso específico bajo los requerimientos específicos de diseño, donde se tuvo que haber seleccionado el material correcto para su funcionamiento, para su correcto funcionamiento. Asimismo, se seleccionó el proceso principal. Como ya los mencionaron, cada uno tuvo un proceso principal diferente, cada uno tuvo un proceso secundario diferente, y eso es lo que hace que la pieza funcione correctamente. Eso es lo que podemos obtener como conclusión, donde es importante seleccionar de una manera correcta el material que vamos a utilizar para la fabricación de cualquier pieza, y su proceso principal y su proceso secundario al cual lo vamos a someter.